Quiero que hablemos del caso de Doña Segunda, una empresaria que, como dicen por ahí popularmente, está en el ojo del huracán. Y yo creo que con la reflexión que voy a plantear el día de hoy, aquí no se salva nadie, porque voy a mencionar tres aspectos. El primero desde la oposición, el segundo desde el gobierno, pero el tercero desde los diferentes influenciadores y periodistas que se han manifestado al respecto. El primer punto, miren, la ley es la ley, se quiera o no. Aquí no hay ninguna persecución, como lo han querido hacer ver algunos miembros de la oposición. Por favor, antes de que vengan a decir que es que soy un petroñero, ese tipo de cosas, escucha el video completo, deja tu fanatismo. Pero la realidad es que como empresarios, así no nos gusten, nos parezcan complejas, absurdas, exageradas, injustas, alguna suerte de normas, desafortunadamente si las han planteado hay que cumplirlas y no es nuevo. En el caso de Doña Segunda, no es el único comercio que ha cerrado o empresa la DIAN por algunos días por el incumplimiento de dicha norma. Así que aquí no hay nada más que decir sino pedirle el favor a algunos medios y miembros de la oposición que no realicen tanto amarillismo y no confundan las cosas. Un tema es la negligencia del ministro de Defensa, que no esté persiguiendo como corresponde a los delincuentes o a los criminales de este país, y otra cosa es que la DIAN tenga que hacer su trabajo. Ese es el primer punto. El segundo punto ya es en sí frente al gobierno. A ver, está en la obligación de hacer cumplir la ley, por supuesto que sí, pero yo le haría una sugerencia, más no crítica, sugerencia constructiva. Si considera que todo lo que viene de los gobiernos anteriores es malo, nefasto, regular, ¿por qué razón no se detiene a ver qué es lo que puede estar pasando con el empresariado colombiano, que cada vez se le dificulta más cumplir una suerte de normas? Y es que la realidad es que al empresario colombiano lo han visto como la gallinita de los huevos de oro. Y no me refiero solamente a Luis Carlos Sarmiento o los grandes grupos económicos. Aquí estamos hablando desde la micro, pequeña, mediana empresa en adelante. Que las ahorca las cámaras de comercio, las notarías, las superintendencias, Saico y Asimpro, todo mundo, etcétera, quiere llegar a donde el empresario a ver cómo le saca dinero o le impone normas. Yo creo que vale la pena que el gobierno haga un balance entre hacer cumplir las normas y realmente revisar si estas son justas y aplicables. Eso siempre, cualquier gobierno tiene la posibilidad de realizarlo. Así que una cosa es que hagan cumplir la ley y otra cosa es que, como se dice popularmente, se les vaya la mano sin considerar si realmente son normas aplicables. Vamos para el tercer y no menos preocupante tema. El tercer punto es sobre varios aspectos de comportamiento de la sociedad hoy en día. Por una parte, insisto, está el fanatismo, que le hace el juego al amarillismo en algunos casos de algunos miembros de la oposición. Sí, están persiguiendo a los empresarios, etcétera. No caigamos en eso. Pero lo que más me preocupa ya no solamente es el amarillismo, sino nuevamente ese discurso que parece que a muchas personas les encantó y lo compraron, del resentimiento, del odio. Encuentra uno comentarios en estas redes sociales: es que la pobre viejecita no tiene nada. ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es el resentimiento? Si se les hace tan fácil a ustedes mantener una empresa por más de 60 años, me gustaría que me comenten aquí. Dejen sus casos, muestren, presenten entonces qué tan fácil es crear empresa en Colombia. Pero por favor, dejen de estar pensando de esa forma, es que las élites, los ricos, porque desafortunadamente ese discurso populista ha puesto a los empresarios colombianos como si fueran los perversos, los malos del país, cuando son los que mantienen la economía, los que generan empleo, los que pagan impuestos. Pero dentro de esas mismas expresiones se suma otra que es inclusive criminal. Una cosa es que un empresario no cumpla un formalismo dentro de una norma tributaria, como por ejemplo expedir una factura electrónica, lo cual no lo convierte en evasor de impuestos. No sean tan irresponsables con sus expresiones. Por ahí vi
a uno que otro pseudo influenciador o pseudo periodista diciendo eso. ¿Qué quiere decir? Que entonces antes de la factura electrónica, ¿acaso no expedían su factura o el ticket de la caja registradora y con eso soportaban los ingresos que declaraban a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? Entonces no sean irresponsables al decir que una empresaria, en este caso como Doña Segunda, ya de facto se convierte en evasora de impuestos. Eso inclusive es penal. Y el tercer punto, y es con respecto a la doble moral. Muchos precisamente esos influenciadores, por ahí vi un caso que uno o una de ellas, para no ponerlo acá como en un plano personal, el año pasado decía que le robaron su celular, pero públicamente reconoció que le pagó al delincuente para que se lo regresara. ¿Eso acaso no es también violar una ley? ¿Acaso no es fomentar el delito? ¿O cuántos de los que dejaron comentarios en estas redes sociales burlándose de la señora como la pobre viejecita y qué sé yo, no son los primeros que se están colando en el Transmilenio? ¿O que le pagan una mordida al policía para que no se le lleve la moto? ¿O mienten en un formulario público para recibir un subsidio que no merecen? Y cosas así puedo poner diferentes ejemplos, aclarando que sí, el restaurante de Doña Segunda pues merecía la sanción porque debió haber cumplido la norma. Pero mucho cuidado con la doble moral cuando ustedes se expresan en estos casos. Como dicen por ahí, si están libres de pecado, tiren la primera piedra. Pero sí les debo decir una cosa, muchas veces es más grave la corrupción del comportamiento del ciudadano del día a día que el fallar a una norma, como expedir una factura electrónica. Que tengan buen día, comenten y compartan. Muchas gracias.